Bien, vamos a empezar entonces. Bueno, lo que vamos a revisar hoy día tiene que ver justamente con esta reflexión respecto a cómo el paisaje cabe, cómo el paisaje se hace presente en la legislación ambiental, en el ámbito del marco institucional y normativo del paisaje en Chile. Y para eso vamos a revisar algunas claves conceptuales y metodológicas que de alguna manera lo explican. Como se indica acá, el contenido de la presentación va a revisar básicamente estos 6 puntos que tenemos acá, ¿cierto? Empezando por algunos aspectos generales de la institucionalidad ambiental en Chile, que nos va a dar de alguna manera el marco, ¿cierto? Que me imagino que ustedes ya previamente han investigado. Vamos a tratar de ponerlo en simple porque efectivamente es a veces un poco engorroso. Ver en qué medida este sistema de evaluación de impacto ambiental es justamente el mecanismo que hace presente al paisaje en nuestra institucionalidad ambiental, y a partir de ello las definiciones que tienen que ver finalmente con esa operatividad de la noción de paisaje en la evaluación ambiental en Chile, ¿cierto? A partir de los conceptos del valor paisajístico, del área de influencia, de los impactos en el paisaje y finalmente de las medidas de mitigación y compensación de esos impactos en el paisaje. Eso es lo que vamos a revisar a partir, en cierta medida, de la experiencia que fue la propia guía de evaluación de paisaje, que es una iniciativa en la cual yo agradezco siempre haber podido participar, ¿cierto? Entre el año 2010, 2011, 2012, y que, bueno, junto a otros académicos y profesionales pudimos escribir, ¿no? Redactar, y parte de esa gran redacción que yo le contaba a Romy que el proyecto de esa investigación fueron 2 volúmenes así más grandes que una Biblia, ¿cierto? Y de eso, bueno, ustedes como ven, se resumió y se redujo a la guía que ustedes hoy día pueden acceder a través de la web. Entonces hay una serie de aspectos y cuestiones que fueron quedando, ¿cierto? Y que son sumamente importantes, que yo creo que en la medida que las vayamos tocando van a ir apareciendo como parte de la presentación. Bien. Como primera revisión aparece estos 4 instrumentos, ¿cierto? Estos 4 espacios, podríamos decir, o cuerpos normativos e indicativos en los cuales se vincula, se relaciona esta dimensión de paisaje. En primer lugar está la Ley de Bases del Medio Ambiente, ¿cierto? Que es la ley que surge en el año 94 y que establece en términos generales, por primera vez en Chile, el año 94, imaginemos que eso no fue hace mucho tiempo, ustedes quizás es toda una vida, pero la verdad que fue ayer, ¿no? Y ese fue el primer gran registro, en el fondo específico, ¿cierto? Que determina esta, como se llama acá, regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, aspectos que tienen vinculación también con la preservación y la conservación de la naturaleza y el patrimonio ambiental. Ahí se crea la antigua Comisión Nacional del Medio Ambiente, que es, podríamos decir, la precursora de los primeros estudios de paisaje vinculados al ámbito de la evaluación ambiental, en el marco de lo que se creaba también en ese año, ¿cierto?, a partir de esta ley, que era el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El año 2010 es cuando esta ley se renueva de alguna manera, ¿cierto? Comienza a integrarse en nuevas dimensiones y se crea lo que hoy día ya tenemos muy asimilado en nuestra institucionalidad, que es el Ministerio del Medio Ambiente. Y se crea a partir de esta ley, que es la 20.417, en la cual, además del Ministerio, se establece el Servicio de Evaluación Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental, o sea, es el que reemplaza a la CONAMA y se hace ya mucho más en propiedad, cargo del sistema de evaluación ambiental. Uno de los aspectos también que es importante en este sentido, en esa ley, tiene que ver justamente con estas 2 derivaciones que aparecen más abajo. Por una parte, el reglamento del sistema de evaluación ambiental, que curiosamente surge 6 o 7 años después de que, 16, 17 años después de que surgía en el año 94 ese sistema, ¿cierto? Como parte de esa ley que relatábamos antes. Entonces, claro, al medio podríamos decir un testing, una suerte de ensayo general, y que a partir de este reglamento en definitiva se comienza a ordenar.
podríamos decir que hoy día estamos viviendo todavía un periodo de ajuste y acomodo de este reglamento y del nuevo sistema de evaluación de impacto ambiental, y que todas estas guías que han ido surgiendo, entre ellas la guía de evaluación del valor paisajístico, o como comúnmente la llamamos la guía de paisaje del SEA, constituyen en definitiva instrumentos que lo que hacen es guiar las actuaciones, tanto de los titulares o de los, en el fondo, de los profesionales que representan a las empresas que presentan los proyectos a este sistema, como también del propio ámbito público, ¿cierto? De los fiscalizadores y los evaluadores que revisan justamente esos documentos que se presentan. Es por eso que la guía es importante, porque justamente establece esta estructura metodológica. Bueno, el sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces, como decíamos, es un instrumento que permite determinar impactos ambientales que generan ciertas actividades o proyectos que se desarrollan en el territorio, de distinta gama y tipo, incluyendo acá también los proyectos inmobiliarios, los cuales muchas veces se salvan de ingresar con mayor exigencia a este sistema de evaluación de impacto ambiental, porque de alguna manera se amparan en que su desarrollo en el ámbito urbano está de alguna manera normado y regulado por otras leyes. ¿Bien? Obviamente, en ese sentido podríamos decir que hay proyectos y proyectos, ¿no? Y por lo tanto, hoy día, por ejemplo, hay toda una discusión respecto a ciertos proyectos inmobiliarios que se están desarrollando en las zonas de expansión urbana, por ejemplo, las zonas de loteo, de parcelamiento, o incluso proyectos de vivienda o de segunda vivienda, que justamente están como más, quedan fuera, podríamos decir, o están más alejados del ámbito de la normativa urbana, y por lo tanto ahí nuevamente se le aplica la normativa ambiental para este tipo de proyectos. Este sistema entonces evalúa básicamente tres cosas que son las que aparecen acá. Por una parte, la descripción adecuada de un proyecto, es decir, que un proyecto sea capaz de describirse tal y cual como es, ¿cierto? En términos de sus distintos componentes, como comúnmente se llama en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que sea capaz de describir las partes, obras y actividades que lo conforman. Nosotros en léxico arquitectónico diríamos ser capaces de describir muy bien la pieza de proyecto y los componentes que esa pieza de proyecto tiene. Vamos a ver algunos ejemplos que donde si bien esto pareciera ser relativamente simple, ¿cierto? Es como quien describe algo, ¿cierto? Muchas veces esa descripción puede verse entrampada por determinadas condiciones dinámicas que los propios territorios tienen y las propias actividades o proyectos tienen. En segundo lugar, identifica y evalúa los impactos que este desarrollo y sus distintos componentes generan en el medio ambiente. Y ese medio ambiente, que entendemos como un concepto global, ¿cierto? Si ustedes lo pueden revisar, en la normativa se descompone en lo que se denominan componentes ambientales. Componentes que están vinculados, por ejemplo, a recursos naturales, ¿cierto? Renovables, como el agua, el aire, el suelo, la vegetación, la flora en general, la fauna. Otros componentes también que tienen que ver con determinados aspectos de valor antrópico, como elementos patrimoniales, ¿cierto? Y dentro de esos componentes aparece el paisaje como uno de esos componentes, lo cual podríamos decir es una visión un poco contradictoria a nuestras propias convicciones, en donde en realidad el paisaje no es que sea un componente más del medio ambiente, sino que en realidad es más bien una modalidad en la cual se perciben y se integran esa diversidad de componentes que conforman el medio ambiente. Pero eso lo podemos dejar quizá como discusión para una segunda parte. Y en tercer lugar, evalúa las medidas que atienden justamente estos impactos, ¿cierto? Que se orientan en definitiva a hacerse cargo de los impactos que el eventual proyecto genera, y eso también se declara en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Después vamos a ver las diferencias entre las medidas, que básicamente se reconocen entre medidas de mitigación y compensación, que se hacen cargo de estos impactos identificados. Bueno, este procedimiento se sustenta como se señala acá, en la participación de los órganos de administración del Estado con competencia ambiental. Esa es una sigla que yo acá se la desglosé, acá están las letras mayúsculas que forman esa sigla, ¿cierto? Que básicamente está referido a los distintos ministerios que pueden tener incumbencia en un determinado territorio donde se desarrolla un proyecto. Por ejemplo, en el caso de los proyectos mineros aparece el Ministerio de Minería, por supuesto, aparece también CONAF, si es que está cercano, por ejemplo, a áreas silvestres protegidas, ¿cierto? Aparece el Ministerio de Bienes Nacionales, porque todo el territorio tiene de alguna manera una vinculación con el Ministerio de Bienes Nacionales, especialmente aquellos ámbitos que tienen una propiedad fiscal.
Aparecen también, por cierto, los municipios, ¿cierto? Aparece muchas veces Cernatur, porque gran parte de los proyectos que se generan en los territorios tiene también una afectación a las dinámicas turísticas. Entonces, son una serie de entidades, ¿cierto?, que representan justamente al Estado. Y por otra parte, se sustenta en la participación ciudadana de las comunidades incumbentes en el territorio donde se desarrolla el proyecto en evaluación. Y esta determinación, si bien la podríamos entender como lógica, ¿cierto?, y relativamente simple de establecer, a veces lleva ciertas complejidades porque justamente ahí es donde comienza a aparecer en discusión hasta qué punto o hasta qué área, ¿cierto?, como vamos a definir luego, en qué área de influencia es donde opera el proyecto. Y a veces hay comunidades que están más cercanas o que pueden recibir mayores impactos directos y más evidentes, pero pueden existir otras comunidades que estando más alejadas del proyecto igualmente reciban impactos indirectos o que se pueden generar con posterioridad al horizonte de evaluación que se está proponiendo. Entonces, hoy día la participación ciudadana de las comunidades incumbentes en el territorio, que está de alguna manera tensionado por los proyectos que se evalúan, es una de las controversias que en definitiva el sistema todavía no es capaz de hacerse cargo, ¿no? Y es por eso que surgen estos grandes conflictos ambientales, donde si bien por una parte muchas veces los órganos con competencia ambiental que representan el Estado no tienen mayores observaciones a un determinado proyecto, sí emergen desde las comunidades esos requerimientos y esos cuestionamientos que finalmente se judicializan, se llevan a juicio, ¿cierto? Y terminan en definitiva entrampando y parando muchas veces los proyectos. Tenemos casos emblemáticos que en los últimos años han generado esas consideraciones. Sin ir más lejos, el proyecto de Hidroaicén, ¿cierto? Bueno, este sistema de evaluación ambiental, entonces, a partir de estas descripciones de proyecto y a partir de las descripciones principalmente de los impactos del proyecto, establece dos posibles caminos a seguir. Por una parte, si se estima que el proyecto no genera impactos significativos en alguno de los componentes medioambientales, no es necesaria una evaluación de mayor profundidad, sino que en realidad se sigue un camino, podríamos decir, más simple. Y ese camino simple se denomina declaración de impacto ambiental. En esa declaración, el responsable de un proyecto, que en la legislación se denomina el titular de un proyecto, el representante, por ejemplo, de una empresa minera, declara que su proyecto no genera impactos significativos en el medio ambiente. Por supuesto, esa declaración tiene que venir fundada en un, podríamos decir, preinforme, y ese preinforme es el que evalúan nuevamente los órganos de la Administración del Estado y mediante un proceso de participación relativamente simple de las comunidades se logra establecer o se logra, en el fondo, validar esa declaración. Sin embargo, si el proyecto que se está desarrollando se estima que sí genera impactos significativos, se procede entonces al camino largo. El camino largo es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y ese estudio de impacto ambiental, como vamos a ver, tiene una serie de partes y por supuesto que en esas partes, cuando está comprometido el paisaje, es donde finalmente se desarrolla esta evaluación de paisaje. Ahora, uno podría preguntarse, pero entonces es súper fácil engañar al sistema, pues, si al final depende de una declaración que más encima la hace el propio titular del proyecto. O sea, yo interesado en desarrollar un proyecto de minería, ¿cierto? En un salar, por ejemplo, un proyecto de minería de litio, puedo perfectamente declarar al sistema que no genera impacto, ¿no? Pero lo que ocurre ahí es que generalmente estos proyectos tienen tal envergadura, ¿cierto? E involucran en definitiva también una trayectoria muchas veces de empresas, de personas, de grupos. No solamente pensemos en el empresario dueño de la empresa que uno podría cuestionar en el fondo sus motivaciones. Estas organizaciones son en definitiva grandes conglomerados que también reúnen trabajadores, reúnen también vínculos con las comunidades que muchas veces se gestan en proyectos anteriores. Por lo tanto, no es simplemente faltar a la verdad, ¿cierto? O tratar de engañar, sino que en realidad prima acá el principio de responsabilidad. Y yo diría que salvo casos puntuales en donde efectivamente había un cierto afán de engaño, en general el sistema funciona relativamente bien para diferenciar estos dos ámbitos, ¿cierto? Aquellos proyectos que generan impactos significativos de aquellos que no los generan. Por supuesto que las excepciones siempre son más visibles.
que la regularía. Bueno, ¿qué es un estudio de impacto ambiental? Este camino largo que estábamos diciendo, ¿cierto? Bueno, el estudio es un proceso en realidad que se plasma, que se evidencia en un documento. Este documento, por una parte, contiene en primer lugar una descripción de un proyecto o actividad. Por ejemplo, la descripción de un proyecto de minería de litio en salares. Entonces comenzamos a identificar en el estudio todas aquellas fases, actividades, partes, obras, etcétera, que van en definitiva conformando este proyecto. En segundo lugar, se establece un plan de seguimiento ambiental que es, en el fondo, a partir del desarrollo de estas actividades y la implementación de estas partes, obras, piezas, como queramos llamarlas, se establece en definitiva un seguimiento que de alguna manera permite controlar que ese desarrollo no genere mayores impactos que los que se están declarando. Luego hay un plan de medidas de mitigación, reparación y o compensación, que son las que justamente van a atender aquellos impactos que este proyecto puede llegar a generar, ¿cierto? Que previo a eso, perdón, se establece esta descripción detallada de los potenciales impactos que ese proyecto genera y luego ahí sí se establece ese plan de medidas de mitigación, reparación o compensación. Hay también en ese sentido un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, que es justamente aquella que permite, junto con el plan de seguimiento ambiental, establecer que una vez que se detectaron los impactos y que se van a implementar aquellas medidas que lo intentan atender, ¿cierto? Exista ese cumplimiento que generalmente es progresivo a lo largo de varios años y por lo tanto también en ese sentido se compromete dentro de estos estudios de impacto ambiental ese plan de seguimiento y de cumplimiento de la legislación ambiental. De manera previa a todo lo que es esta descripción del proyecto, de los impactos y de las medidas de mitigación y compensación, se establece lo que comúnmente se denomina la línea de base. ¿Bien? La línea de base es la que establece las condiciones del medio ambiente en lo que después vamos a identificar como área de influencia de un proyecto. Es decir, se describe el territorio y los distintos componentes medioambientales que participan de ese territorio de manera previa a describir en sí mismo el proyecto. Y esto sirve tanto para esa declaración más simple que veíamos antes, el día, o bien se puede seguir profundizando a lo largo del proceso de este estudio de impacto ambiental. Estas infografías se las robé al CEA, son bien simpáticas, pero quizás no muy estéticas, pero son bastante claras, clarificadoras. Bueno, el proceso de evaluación de un estudio de impacto ambiental se inicia cuando una empresa, ¿cierto? O un titular, como generalmente se denomina, ingresa este estudio de impacto ambiental al sistema. ¿Bien? Decíamos que este ingreso se desarrolla también posterior a un estudio preliminar, que es el que determinaba por qué camino seguíamos, si el camino corto o este camino más largo. Lo que hace el sistema es verificar que se cumplan cuestiones básicas, ¿no? Es decir, que efectivamente el proyecto cumpla con la legislación no solamente ambiental, sino que una serie de normativas que están hoy día presentes en Chile. Y en ese sentido, luego comienza a compartir, ¿cierto? A sociabilizar este estudio con los distintos órganos de la administración del Estado y comienzan a generarse también las participaciones ciudadanas que comienzan a revisar esta información. Ahí hay un aspecto que es un poco controversial también, porque lo que se le transmite finalmente a las comunidades no es el mismo grado de desarrollo técnico o el mismo nivel de profundidad de los informes con lo que analiza finalmente estos distintos órganos de administración del Estado, sino que en realidad, como bien el reglamento lo establece, ¿cierto? Podríamos decir una presentación más simplificada. Se suma a eso, ¿cierto? El hecho de que muchas veces las comunidades que están presentes en los territorios tienen obviamente distinto bagaje cultural, sin menospreciar obviamente otros saberes y aprendizajes, muchas veces no tienen la cabal comprensión de los lenguajes técnicos en los cuales un proyecto se expone. Y por lo tanto es ahí donde muchas veces es súper importante que en definitiva estos estudios de impacto ambiental, cuando tienen esta componente importante de participación ciudadana, tengan los canales de comunicación y también tengan los soportes informativos que sean pertinentes para poder de alguna manera establecer esos vasos comunicantes con las comunidades.
ahí yo siempre he pensado que hay un rol del arquitecto del paisaje, ¿cierto? Y que, en el cual nosotros le hacemos mucho énfasis en la formación del magíster, que justamente tiene que ver con las capacidades de representar el paisaje, no solamente en términos de sus atributos preexistentes, sino que también, en definitiva, en todas las fases y etapas en las cuales ese paisaje interactúa con un determinado proyecto, por ejemplo, ¿no? Como podría llegar a ser un proyecto de minería. De hecho, comprender un proyecto de minería y su alcance territorial es sumamente difícil, ¿no? Incluso para uno que puede estar relativamente bien entrenado. Bueno, al cabo de todo este proceso comienzan a generarse las observaciones. Entonces, estas distintas entidades estatales emiten observaciones, muchas veces las comunidades también las emiten, las empresas las reciben y comienza un diálogo que puede durar 6 meses o puede durar 6 años, ¿no? Eso también es bastante relativo, hasta que de alguna manera el sistema, podríamos decir, se ve satisfecho, ¿no? Si eso ocurre, se genera esta comisión de evaluación, y es esa comisión de evaluación la que finalmente determina lo más importante dentro de todo este proceso, que es la RCA, que se llama la resolución de calificación ambiental, es decir, la capacidad de un proyecto ya de operar. Como bien me explicaba un profesor de minería, Gustavo Lagos, que es un profesor emérito de la Escuela de Minería, la RCA en nuestra institucionalidad no quiere decir mucho tampoco. Es decir, una empresa se puede sacar la mugre, en buen chileno, para intentar lograr esa resolución de calificación ambiental, pero cualquiera de las entidades incumbentes, ya sea el Estado o las comunidades, puede interponer recursos judiciales para frenar eso. Y eso es justamente lo que de alguna manera establece este escenario en el cual muchas veces hoy día estamos, que son las judicializaciones del proyecto. ¿Por qué? Porque a veces parte de este proceso está como mal trazado, ¿no? O existen ciertos vacíos que justamente generan ya sea incongruencias o bien generan insatisfacciones en los participantes de este proceso de evaluación. Pero bueno, eso también lo podemos discutir en el segundo bloque. Yendo al ámbito del paisaje, es importante señalar que, como decíamos, ¿cierto?, el paisaje es un componente del medio ambiente en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Bien? Es un componente, es uno de la lista. Y se considera en ese sentido un objeto a proteger para el sistema de evaluación ambiental cuando se encuentra en una zona de valor paisajístico. Esto es bastante curioso como definición. Nosotros intentamos obviamente torcerle la mano a esa institucionalidad que venía construyéndose de antes, pero a veces es complejo pelear con los abogados y sobre todo cuando hay una cultura del hacer, ¿cierto? Porque algo que también nosotros tenemos y que si ustedes están iniciando el magíster con el tiempo lo van a ir comprendiendo, ¿cierto? Todo paisaje, por más cotidiano que sea, puede llegar a tener un valor paisajístico, es decir, puede llegar a tener una cierta singularidad o representatividad de los componentes que lo configuran. Y muchas veces ese valor no solamente remite a un área específica o un territorio, podríamos decir, acotado, o que pueda ser acotado relativamente, de manera relativamente simple, sino que muchas veces ese paisaje también genera interrelaciones, interacciones con otros paisajes, otras unidades de paisaje, otros componentes, seres vivos, comunidades, en un espectro mucho más complejo de escala territorial. ¿Bien? Pero bueno, ya que estamos situándonos en el fondo en lo que hoy día existe y está escrito, es importante señalar que en definitiva el paisaje se puede reconocer en un determinado contexto territorial, es la expresión visible, como se señala acá, del territorio y del conjunto de las relaciones que se derivan de la interacción de ciertos atributos naturales, ¿cierto? Yo acá entre paréntesis le puse y culturales, porque si ustedes se fijaron en la redacción de la guía, borraron, yo me di cuenta hace un par de meses atrás cuando comenzamos a revisitar estos documentos, y borraron de la primera edición este otro concepto, ¿no? Es decir, estaba escrito atributos naturales y culturales que en suma configuran lo que podemos entender como paisaje. Lo borraron y aparece ahora solamente natural, lo cual ya genera una contradicción que después vamos a ver. Y el paisaje constituye una modalidad de lectura del territorio, ¿cierto?, establecida a partir de los recursos perceptivos del ser humano sobre determinados atributos naturales, y ahí de nuevo le insistimos, ¿cierto?, y culturales presentes en ese territorio. Esto implica, en términos de la definición, que una zona con valor paisajístico va a ser aquella que, siendo perceptible visualmente, esto está tomado literal de la guía, ¿cierto?,
que siendo perceptible visualmente, posee atributos naturales y culturales, tendríamos que decir, que le otorgan una calidad que la hace única y representativa. Estos atributos se encuentran asociados a una o más unidades de paisaje que se pueden identificar en el territorio. No sé si tenía directa relación con estos textos, pero acá yo les agregué este afiche que anda circulando por Instagram, que parecía sumamente interesante también como una suerte de, de revisitar aquello que ocurrió con Hidroicén justamente, ¿no? Cuando comenzaron a aparecer una serie de afiches que hablaban de Patagonia sin represa. Y teníamos estas grandes torres de transmisión eléctrica atravesando los bosques templados del sur. En este caso, no hay tantos grupos de interés, parece ser, no hay tanta repercusión de lo que está pasando en el altiplano en Chile, en los salares del altiplano de Chile, en los últimos salares de todo el sistema de salares que existe en los Andes, y que son en definitiva los lugares donde hoy día se está gestando esta minería de litio tan anhelada por muchos, pero también tan compleja en términos de los impactos que genera, ¿no? Y acá es importante no sacralizar las cosas. No estamos diciendo que no sea posible generar estas iniciativas de proyecto, pero creo que también es súper importante comenzar a indagar y a estudiar, en definitiva, cuáles son los valores que estos territorios tienen, cuál es el valor del paisaje finalmente de estos territorios, cuál es el paisaje del salar. ¿Es la lámina de sal que aparece ahí como vestigio en el fondo de esos mares antiguos? ¿Es la lámina de agua que está dentro, que en el fondo contiene todavía vida y por lo tanto tiene un componente biológico fundamental? ¿Es la cuenca en su completitud, que en definitiva también da a entender esa funcionalidad de ese salar? Y esas preguntas son elementales para comenzar a discutir en el fondo en qué medida este mecanismo de evaluación de paisaje puede responder a esos desafíos. Para esto es importante recapitular sobre una definición que quedó también un poco al margen de esta nueva edición de la guía y que tiene que ver con comprender de qué hablamos cuando hablamos de unidades de paisaje, ¿no? Porque la unidad de paisaje vamos a identificarla como un componente fundamental para la evaluación del paisaje. Y es simplemente, ¿cierto?, una porción del territorio que uno puede caracterizar muchas veces por contraste de los componentes que la configuran, por ejemplo, vegetación versus suelo sin vegetación, como en la fotografía que estamos viendo acá, por ciertos atributos geomorfológicos y de relieve principalmente, ¿cierto?, planicies, llanuras versus territorios más escarpados y con mayor presencia de relieve. Puede tener también que ver con elementos funcionales como la presencia de mayores humedades, o de otros aspectos climáticos como la ventilación, el asolamiento, etc. Y puede tener que ver, por cierto, también con ciertos componentes culturales o antrópicos que le asignan a esa unidad de paisaje también otra funcionalidad y muchas veces van modificando su propia morfología. Entonces, esta definición es importante y la sumamos también porque lo que nos comienza a decir entonces esta componente del sistema de evaluación de impacto ambiental y el proceso de evaluación de paisaje es que esta herramienta ya no solamente la podemos utilizar para evaluar las unidades de paisaje que pueden verse afectadas por un proyecto, sino que en sí mismo, y tal como ocurre en otros contextos, ¿cierto?, como el europeo, podemos comenzar a utilizar la metodología de análisis, caracterización y evaluación de unidades de paisaje para comenzar a generar planificación sobre los territorios. Antes de que llegue un proyecto, por ejemplo, a esta unidad de paisaje que estamos viendo acá, nosotros perfectamente podemos establecer una caracterización, un análisis y una evaluación que nos permita entender sus valores, que nos permita entender en definitiva que si llega a ocurrir un proyecto en esta zona o hay intención de generar alguna iniciativa de intervención, ya va a existir un estudio que permita en definitiva guiar a quien quiera hacer ese proyecto a no meter las patas, ¿no? En buen chileno nuevamente. Eso, esta lógica, que pareciera ser, valga la redundancia, muy lógica, es lo que en otros contextos se denominan los estudios de objetivos de calidad paisajística. En particular en Cataluña, en España en general hoy día se están aplicando, en otros países como Francia, ¿cierto?, están las cartes du paysage, que finalmente también establecen de manera previa, o más bien dicho, de manera general en los territorios, estudios que permiten comprender los valores de esos territorios justamente que integran esta condición natural, ecológica, con la condición cultural, antrópica,
histórica en este caso. ¿Bien? Este es un ejercicio que hicimos en el marco de otro proyecto que está publicado, yo después se lo puedo compartir también, y que determinaba una planificación de un territorio provincial, que era necesario porque, como ustedes saben, en Chile generalmente la planificación territorial solamente se circunscribe a áreas urbanas, ¿no? Y sobre esa área urbana los planos reguladores establecen qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Y eso que se puede y no se puede hacer es en cierta medida establecido a través de un criterio de bien común, ¿cierto? Sin embargo, ese bien común pareciera no estar discutido en los otros territorios que no son urbanos. Entonces, en ese caso, este proyecto de investigación aplicada lo que buscaba era establecer una ruta turística, pero más bien una ruta como entendida como una estructura de planificación de un paisaje que involucraba territorios rurales, silvestres, algunos de alto valor ecológico e histórico como esta unidad que estamos viendo acá. Volviendo a nuestro tema, ¿cierto? En el sistema de evaluación de impacto ambiental, el valor paisajístico, decíamos, se fundamenta en la existencia de atributos biofísicos, culturales y estéticos. Eso es lo que debería decir, ¿no? Que a veces los párrafos como que se confunden un poco. Esa era la redacción que nosotros le propusimos hace ya algunos años. Que están presentes y visibles en un territorio, ¿bien? Eso de la visibilidad también puede ser una herramienta de doble filo, porque como ustedes saben, hay fenómenos, procesos, valores que no son visibles en los territorios, ¿no? O sea, que más bien son invisibles. Pero bueno, podríamos decir que hay otro gran desafío para los arquitectos del paisaje o para los profesionales del paisaje en tratar de visibilizar aquellos valores inmateriales, ¿cierto? Que a veces no aparecen. Es otro aspecto que podemos conversar después. El valor paisajístico es un elemento del medio ambiente que decíamos, ¿cierto? Y que puede verse alterado de manera directa o indirecta por un proyecto. Y tanto para predecir los impactos de un proyecto sobre el paisaje como para poder evaluarlo, tenemos que determinar y describir lo que en el sistema se denomina el área de influencia, ¿no? Y que tiene que ver justamente con aquello que discutíamos a partir de la ficha de los salarios respecto a cuál es el alcance de los posibles impactos que un proyecto puede generar en el territorio. Pero también, visto desde otro punto de vista, podríamos decir que, en definitiva, el área de influencia también es aquel territorio que determina la presencia de aquellos elementos que tienen valor paisajístico. Por ejemplo, si nosotros estamos protegiendo un bosque, y es el bosque el que se puede ver, en definitiva, afectado por un determinado proyecto, ese bosque responde también a otras magnitudes territoriales que van más allá de lo inmediato de su existencia. Responde, por ejemplo, a ciertas corrientes de ventilación que entran o se mueven, responde a ciertas humedades que bajan por las laderas de una cuenca, y en definitiva, comúnmente, cuando uno está investigando y analizando proyectos para evaluarlos paisajísticamente, vamos a llegar a que generalmente el área de influencia va a ser más o menos coincidente con la cuenca o la subcuenca en la cual ese unidad de paisaje, como se llama en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ese objeto de protección existe, y a la vez es esa cuenca la que muchas veces determina y tensiona la forma en la cual el proyecto se inserta, ¿bien? Entonces, el área de influencia es este espacio geográfico que responde a estas dos tensiones. Por una parte, uno la puede analizar desde la perspectiva de impacto y decir hasta cuánto impacta mi proyecto, pero también nosotros podemos identificar que aquello que queremos proteger también está de alguna manera condicionado por una suerte de espacialidad geográfica que la determina. Y bueno, en un estudio de impacto ambiental se debe presentar entonces el área de influencia, ¿cierto? Y la línea de base o descripción detallada que la define, que la caracteriza. Esta descripción detallada tiene todos aquellos elementos del medio ambiente que definen a ese territorio que estamos describiendo como área de influencia. Es decir, no solamente aquellos componentes que pueden verse impactados por el proyecto de manera directa, el bosque, por ejemplo, ¿cierto? Las comunidades de vegetación, los suelos, etcétera, sino que comenzamos a describir, o se busca que el estudio de impacto ambiental describa la mayor cantidad de componentes ambientales por si no fuera a ser que se nos está escapando algún impacto que no esté declarado, ¿sí? Eso se hace poco. Y hay poca capacidad también por parte de los fiscalizadores,
tener la capacidad de detectar, en el fondo, qué se nos puede estar escapando en esas descripciones. ¿Bien? Nosotros estamos actualmente desarrollando junto a un grupo de investigadores, en parte de un par de investigadores de la facultad, junto también con investigadores de ingeniería en minas y de CONAF y del Servicio de Evaluación Ambiental, en fin, de un grupo de una serie de entidades. La problemática justamente de los impactos de la minería de litio en salares. No desde la perspectiva hidrogeológica o ecológica en profundidad, sino que en realidad lo que estamos tratando de investigar es de qué manera se podrían sensibilizar los procesos de evaluación ambiental de estos proyectos para que en definitiva logren mejorar la inserción de estos mismos proyectos en el territorio. Y cuando hablamos de inserción, es un concepto cargado que nosotros le incorporamos a la investigación y que de alguna manera nos habla de una inserción que sea sinérgica con los valores del territorio, con las comunidades, ¿cierto? Y que genere, en el fondo, una reducción de impactos en el paisaje por un buen diseño previo. ¿Bien? Entonces, esto que aparece acá es un ejercicio que forma parte como de esa primera fase de la investigación, en donde lo que nosotros hicimos fue desglosar y espacializar todas aquellas partes, obras y actividades de un proyecto de minería de litio. Una cosa bastante obvia, ¿no? Pero que sin embargo no aparece hoy día hecho en ningún... O sea, hay un estudio de impacto ambiental de todos los que se han presentado en Chile, en donde aparece relativamente descrito este fenómeno. Entonces lo que nosotros hicimos fue sistematizar esto. Hay una serie de esquemas, de diagramas, de modelos en el fondo de espacialización de todo lo que son las obras, las partes, las piezas, y que acá las comenzamos a organizar en el segundo recuadro por las fases en las cuales se van implementando. Y luego vimos que estas partes, obras, piezas y actividades no solamente tienen una incumbencia con el lugar directo del desarrollo del proyecto, que es más o menos lo que está pintado en amarillo acá, sino que en realidad comienza a tener una incumbencia a la escala de la subcuenca. La primera es la microcuenca de la zona norte de Maricunga, el salar de Maricunga en la región de Atacama, luego a la escala de la subcuenca, luego a la escala de la cuenca, y lo que comenzamos a ver también es que tiene una implicancia regional. Por ejemplo, en el hecho de que la logística de extracción y transporte del litio para su exportación, ¿cierto?, involucra en definitiva puertos que están en la región de Antofagasta. Entonces, este solo ejercicio de carácter espacial nos permite determinar que la magnitud de los impactos no solamente remite a esa área de influencia declarada en el estudio de impacto ambiental por parte de la minera, sino que en realidad tiene otros alcances. Que sean significativos, que sean determinantes esos impactos, todavía no lo hemos concluido, pero sí al menos sabemos que los impactos no solamente se reducen a lo que se está declarando, y esto pasa probablemente con todos los proyectos, incluyendo el proyecto inmobiliario. Y hemos hecho estos ejercicios en donde hemos puesto en práctica, podríamos decir, las herramientas que vamos adquiriendo en el propio magíster, ¿cierto? Estos ejercicios también lo hicieron algunos compañeros egresados, en realidad, que forman parte del proyecto de investigación. Para determinar el área de influencia, lo que nos dice el sistema de evaluación de impacto ambiental, para determinar el área de influencia de la evaluación de paisaje, fundamentalmente nos tenemos que basar en los estudios de visibilidad, ¿no? Y los estudios de visibilidad, dado que el paisaje es un componente visible, ¿cierto?, expresa aquellas relaciones e interacciones de los elementos visibles en el territorio, aparece este concepto de la cuenca visual. La cuenca visual es todo aquello que se puede percibir desde un determinado punto de observación, ¿no? Después vamos a ver algunas cartografías que así lo determinan. Y que básicamente en estas fotos que tenemos acá al lado, ¿cierto?, determinan básicamente el skyline de las montañas del fondo en esta imagen, todo lo que son las laderas, ¿cierto?, de este valle, de esta subcuenca, y todos los elementos en el fondo que participan de esa visibilidad, que lo arroja la imagen, la propia imagen. En el caso de abajo, observamos que la cuenca visual casi se extiende hasta el horizonte, ¿cierto?, en el caso de los frentes de borde costero, y que también va reflejando una serie de particularidades en esas escalas más próximas. El área de influencia de la cuenca visual se determina ubicando puntos de observación y sacando en el fondo registros de esos puntos de observación para ir construyendo en definitiva esa, entre comillas, barrido del territorio. Y para hacerlo, fundamentalmente, definimos criterios, ¿cierto? Uno de los criterios tiene que ver con aquellos lugares donde hay mayor confluencia de personas. ¿Por qué
se establecen esos criterios, porque lo que tratamos de hacer es generar una representatividad de aquello que se percibe, ¿no? Entonces se establecen aquellos lugares que tienen mayor afluencia de personas, aquellos cruces o ejes de infraestructuras importantes, de movilidad, áreas urbanas desde las cuales se puede eventualmente observar un proyecto, ¿cierto? Y bueno, también distintos medios de transporte. Por ejemplo, en el caso de los proyectos ubicados en bordes costeros, también se analizan las visibilidades que se generan muchas veces de embarcaciones que están en el fondo transitando por ese borde, por ese océano o ese lago. Claro, se establecen estos puntos de interés y luego se establece una segunda lectura donde se generan en definitiva los más relevantes. Se podría hacer el ejercicio con todos, en este caso se hizo con aquellos que resultaban más relevantes y que se consensuaron entre la empresa y el evaluador del servicio de evaluación de impacto ambiental. Se establecen las moradas, las áreas moradas son las áreas visibles desde estos distintos puntos que se suman, ¿cierto? Y por lo tanto se establece esa gran área o cuenca visual en la cual un determinado proyecto, que es el que se desarrolla sobre este recuadro rojo, puede tener impacto. ¿Bien? Osvaldo, ¿te puedo hacer una pregunta sobre ese trabajo? Porque Sí. no recuerdo que lo hayas dicho, pero en el fondo esta es una asesoría que ustedes le están dando a una empresa minera específica para poder determinar esas áreas de influencia o es una metodología para empresas mineras. Esto que estamos viendo acá como material es el Ujú. registro de estudios de impacto ambiental que recopilamos del sistema y lo mostramos como buena práctica en el fondo. Perfecto, ya, perfecto. Sí. De hecho, en la guía, en la primera edición había otro ejemplo que era más simple. En este caso, en la nueva edición tomaron el otro ejemplo que es el que estamos viendo acá. De hecho, esto se desarrolla, por ahí está la cita, por esta consultora ambiental, MS Consultores, el año Sí, 2018. ahí es donde me entró la duda, por eso hice Claro, para aclararlo bien. Gracias. Osvaldo, exactamente. Sí. ¿se No, puede no es hacer? Moreno y otros consultores, no. ¿Se puede Sí, consultar una cosa? sí, dale, Benjamín. ¿Cuál es el objetivo de superponer las capas visuales, digamos? No me quedó muy claro. El objetivo, en realidad, más que superponerla, es prender todas aquellas áreas que son visibles desde estos distintos puntos de observación. ¿Bien? Y esa área visible es la que, en definitiva, arroja finalmente todo el territorio que puede verse, entre comillas, afectado visualmente por la presencia del proyecto. Efectivamente existe un concepto que se denomina intervisibilidad, que es cuando se superponen esas áreas, ¿cierto? Cuando yo estoy prendiendo y acá aparecen este morado más oscuro, este violeta más oscuro, efectivamente esas son las áreas de intervisibilidad que también en la literatura aparecen mencionadas como las áreas más frágiles a los impactos, porque son las áreas más visibles, ¿no? Son las áreas sobre las cuales desde distintos puntos se ve más. Entonces cualquier intervención sobre esa área va a afectar en definitiva, a los distintos puntos de observación que se están generando. Perfecto, gracias. Y bueno, en torno a esta área de influencia, ¿cierto? Se establece la identificación de las unidades de paisaje que pueden exceder el área de influencia en sí misma. Muchas veces las unidades de paisaje pueden ser mucho más extensas que el área de influencia, incluso que la propia cuenca en un determinado contexto en el cual se está analizando. Por ejemplo, los corredores fluviales, ¿cierto? Los ríos, como unidades de paisaje, son mucho más extensas y transversales a veces que la mera localización de un proyecto. Entonces, las unidades de paisaje, tal como aparece no solamente referido en la guía, sino que en general en la literatura, hay una extensa literatura sobre determinación de unidades de paisaje, es la que establece en definitiva esta representación de estas porciones de territorio que se caracterizan por ciertas singularidades y que las diferencian de otras, ¿cierto? La unidad de paisaje 1 es diferente a la unidad de paisaje 2 por una serie de factores medioambientales, ecológicos, de suelo, bióticos, abióticos, etc. Y así lo mismo ocurre también con la otra unidad de paisaje 3 que se está identificando. Es genérico, por lo tanto, uno puede establecer que efectivamente hay estas diferenciaciones. Y lo que es interesante es que cada una de estas unidades de paisaje contiene determinados atributos. Bien, en algunos casos están presentes más fuerte en una, en otros casos en otra, ¿cierto? El agua puede estar presente en una, en otros casos el relieve, en algunos otros casos la vegetación, etc. Los atributos de valor paisajístico que se identifican en el sistema de evaluación de impacto ambiental son de tres tipos. Están los biofísicos, que son los que tenemos acá: relieve, suelo, agua, vegetación, fauna y nieve.
La verdad que uno podría ponerle mucha didáctica a explicar por qué quedaron estos, ¿no? Teníamos una lista que era enorme y fue en definitiva resumiéndose a estos porque eran los que generalmente estaban más situados en la lógica de los impactos que luego se reconocían. Luego vienen los atributos de carácter estético, en los cuales se identifican formas, colores y texturas. Y por último viene un tercer tipo de atributo que insistimos en ponerlo, ahí fue como un triunfo, uno de muchas derrotas, que fue en el fondo los atributos de carácter estructural, ¿no? Que tenían que ver con algo más allá de lo que se viera o lo que fuera visible en el paisaje, tenía que ver fundamentalmente con una diversidad paisajística, si bien situado en lo que se puede percibir, también de alguna manera da cuenta de otros elementos y otros componentes como la biodiversidad, ¿cierto? Que es más difícil de expresar de manera tangible. Entonces, estos tres tipos de atributos son los que uno utiliza para describir el valor paisajístico que puede llegar a tener una determinada unidad de paisaje. Y lo que hace la guía, para que esta cosa no sea como a mí se me ocurrió evaluar el relieve de tal forma, a mí se me ocurrió evaluar la forma o el color de otra, etc., establece ciertos parámetros de evaluación, ¿no? Acá en la columna de la derecha aparece características que le otorgan valor, y de alguna manera se estableció también en base a literatura y en base a la consulta de expertos, cuáles son los principales rasgos de estos atributos que hacen merecedor a ese atributo un determinado valor. Por ejemplo, el relieve que tenga cierta rugosidad, ¿cierto? A mayor rugosidad, a mayor contraste en los relieves, va a haber mayor valor. Otro aspecto clave generalmente es la vegetación, ¿cierto? ¿Cuáles son los atributos que le asignan valor a la vegetación? Desde el punto de vista paisajístico, no ecológico. Esas diferenciaciones también a veces cuesta hacerlas, pero justamente la guía apunta a orientar un poco sobre eso. Entonces, podemos reconocer si la vegetación tiene cobertura alta o media, va a tener mayor valor. Si tiene una temporalidad más permanente que otra, ¿cierto? Si tiene diversidad, es decir, distintos componentes, distintas tonalidades de verde, porque no nos metemos todavía en saber si esa especie es de tal o cual tipo, ¿no? Si hay más de un estrato, en definitiva, ahí también no estamos, en el fondo, estableciendo esas comparaciones para llegar a determinar un cierto valor. No vamos a explicar esto, aparece muy descrito en la guía, si quieren después lo podemos comentar en la segunda parte, pero en definitiva esto permite establecer ciertos parámetros y básicamente llegar a un consenso sobre si estos atributos tienen un valor alto, perdón, muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. Se establecieron 5 categorías, antes en el antiguo sistema habían 3, que era alto, medio, bajo, y todas tendían a medio, ¿cierto? Por una cosa lógica de estadística. Entonces, con 5 categorías estimamos que era más sensible esa evaluación. Y luego, los impactos que se pueden identificar sobre estos atributos que se están evaluando son básicamente de dos grandes tipos. Es decir, los impactos que el sistema de evaluación ambiental reconoce e identifica en el paisaje están contenidos en estas dos tablas que estamos viendo acá, que por supuesto son discutibles y muchas veces hoy día en la literatura uno ve un desglose o una mayor amplitud de los impactos paisajísticos que puede generar un proyecto. De hecho, podríamos decir que hay una discusión hoy día respecto a otros tipos de impacto que en nuestro caso, en la institucionalidad chilena, se evalúan en otros componentes. Uno podría decir, por ejemplo, bueno, hay fragmentación ecológica del paisaje, y eso evidentemente está en la literatura, basta con leer a Richard Foreman en alguno de sus muchos libros, ¿no? Sin embargo, esa condición de fragmentación ecológica se evalúa en la dimensión de vegetación, en el componente de vegetación, en la componente de ecología de esa vegetación o de fauna, ¿bien? Entonces, en este caso, lo que se hizo con la guía, que fue un ejercicio un poco difícil, ¿cierto? Porque era en el fondo singularizar impactos que tuvieran netamente que ver con esa definición visual del paisaje, fue establecer estas dos grandes familias de impactos. Por una parte, aquellos que se denominan obstrucción de la visibilidad, y la otra que se denominan alteración de los atributos de esa zona, ¿bien? Y para cada una de ellas se estableció un tipo de impacto específico: bloqueo de vistas en el caso de la obstrucción de visibilidad, intrusión visual, incompatibilidad visual. Cada una de ellas tiene una descripción, una definición. Y por otra parte, en la alteración, ¿cierto?, aparecen estos tres conceptos que también se propusieron y que fueron en definitiva adoptados por parte del sistema: la artificialidad, la pérdida de atributos biofísicos y la modificación de atributos estéticos. Esos son los impactos que hoy día se evalúan
por los distintos proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental y declaran, para el caso que corresponda, ¿cierto?, algunos o varios de estos impactos en los proyectos. Esa identificación de los impactos se establece mediante técnicas que tienen que ver con básicamente identificar y estimar de manera cuantitativa o cualitativa estos impactos del proyecto sobre el paisaje a través de técnicas que también tienen mucho de lo que tratamos en el magíster, ¿cierto? O las herramientas que intentamos ir adquiriendo. Las visualizaciones a través de fotomontaje, los ejercicios de simulación 3D, las visualizaciones también y modelación a través de los sistemas de información geográfica. Todo ello contribuye en definitiva a intentar develar aquellos potenciales impactos que un cierto proyecto genera. ¿Bien? Acá hay dos ejemplos relativamente simples que incluso salen relatados también en la guía, ¿no? Con la situación sin proyecto y con proyecto, en este caso de una faena minera, ¿cierto?, que rompe la visibilidad de un cordón montañoso en altiplano. Entonces podríamos hacer el ejercicio acá de decir cuáles son los impactos que se generan. Intrusión visual, ¿cierto?, alteración de atributos biofísicos, de cierto carácter, artificialidad, etc. Lo mismo quizá en un contexto más cotidiano ocurre con las líneas de transmisión eléctrica, como lo que estamos viendo acá. Bueno, y por último, las medidas de mitigación y compensación de impactos en el paisaje son aquellas acciones que están orientadas a poder, en el fondo, por una parte, disminuir o prevenir esos impactos, o bien intentar, como su nombre lo indica, compensar ciertos impactos que no pueden ser mitigados. Entonces, estas medidas, como aparece acá en el recuadro, se dividen en tres tipos, que podríamos decir van a atender ciertos impactos menos significativos a través de, por una parte, impactos menos significativos o que aún puedan corregirse con medidas simples en el diseño propio de un proyecto. Por ejemplo, una mitigación puede ser mover cierta ruta o cierta infraestructura vial, algunos metros, ¿cierto?, un poco más a la izquierda, más a la derecha, para evitar que esa vía irrumpa e impacte una determinada zona con valor paisajístico. En otros casos, puede tener que ver también con que se puede implementar en definitiva, aun cuando ese componente no se mueva, no se modifica en el proyecto, alguna medida paliativa que en definitiva lo resguarde y que no sea tan compleja de implementar. El segundo tipo de medidas, no es tan simple tampoco entender esto, y yo creo que lo va dando la experiencia y la propia, yo diría la propia revisión de distintos casos de estudio. Hay algunos casos en el sistema que pasan proyectos o medidas de mitigación por medidas de compensación o reparación y viceversa. ¿Bien? Acá tratamos de establecer lo que aparece estrictamente definido en la guía como tal. La mitigación tiene por finalidad entonces evitar o disminuir los efectos de un proyecto. La reparación tiene por finalidad reponer algún componente que pueda haberse visto afectado y que sea posible reponer, ¿cierto? Alguien podría discutir, y esto se da mucho en la dinámica de los proyectos, si es que en el fondo una determinada obra afecta a un bosque, si basta simplemente con replantar ese bosque una vez que la faena terminó o no. Ahí queda en el fondo de discusión, es un gran debate eso, del cual se ha escrito poco. Entonces, bueno, son cosas que yo creo que hoy día estamos en definitiva también cuestionando, ¿no? Y la compensación es probablemente la medida más compleja y más sensible de estos tres tipos, porque es aquella que, en definitiva, el proyecto no pudo evitar generar un daño significativo, no va a poder mitigar ni reparar ese daño y por lo tanto lo tiene que compensar. La caricatura de estas compensaciones se ha dado mucho en décadas pasadas, ¿cierto?, especialmente en las zonas del norte, cuando las mineras afectaban cursos de agua, afectaban cuencas, como las que estamos viendo acá en las fotografías anteriores, y para compensar esos efectos a las comunidades, generalmente les construían canchas de fútbol, por ejemplo, o un gimnasio, o mejoraban la escuela, o les pintaban las fachadas de las casas. Eso, hasta hace poco tiempo atrás, eran medidas de compensación, ¿no? Entendemos que eso obviamente hoy día ha ido cambiando y hay también una apertura de ciertas áreas de proyecto que están justamente hoy día intentando generar investigación en este ámbito. Porque a las empresas no les convienen en definitiva los conflictos que se generan por una mala actuación. Y esa mala actuación es básicamente falta de desarrollo científico y tecnológico para atender estas medidas.
Y por supuesto está el principio de prevención, que podríamos decir es la cuarta medida que se ubicaría arriba, ¿cierto? Las medidas preventivas, y que tienen que ver con impactar los proyectos en fases tempranas, cuando se están diseñando recién, para poder, en definitiva, hacerlos más compatibles al territorio donde se insertan. Pero para eso, esto es como una cuestión circular, necesitamos tener más información previa sobre los territorios donde los proyectos se insertan, ¿cierto? Y que no dependan en definitiva de los estudios de impacto ambiental, sino que sea muchas veces, ojalá, el propio Estado el que le proporciona a los privados la información y las reglas del juego, entre comillas, de esos territorios. Eso sería como el mundo ideal, que en algunos casos, en algunos contextos, como decíamos, el europeo, el australiano, el canadiense, incluso el norteamericano también, en ciertos rubros se hace. Bien, yo no sé cómo andamos de tiempo, Romy, pero esta última parte yo la quería ejemplificar en el proyecto de investigación que hemos estado desarrollando también en paralelo al proyecto de litio, que fue justamente un ejercicio de I+D, de innovación y desarrollo, en lo que denominamos un modelo de rehabilitación e integración paisajística de relave. Este proyecto lo desarrollamos durante el año 2019-2020, se nos tiró hasta fin del 2020, y tiene que ver justamente con un ejercicio de investigación sobre todo lo que estamos hablando respecto a la aplicación de los parámetros, de los conceptos de la evaluación de paisaje a un proyecto de minería, ¿no? En particular es un proyecto de minería no de rajo, sino que en realidad de depósito de relaves, es decir, de pasivos ambientales mineros, ¿no? Que hoy día es un problema fundamental para la minería en Chile, ¿no? Hoy día el conflicto del desarrollo y de los impactos en paisaje no está tanto en los rajos, que muchas veces se ubican en zonas que al no tener una alta afluencia de personas no tiene esa visibilidad que el sistema le pide para poder ser, en definitiva, generado bajo parámetros de mitigación o compensación, sino que en realidad son los pasivos ambientales, los relaves fundamentalmente líquidos o sólidos, los que generan este problema. En este caso, entonces, esta investigación la hicimos sobre un proyecto de depósito de relave que se intenta generar sobre el área sur de la comuna de Huasco, en esta zona ya bastante deteriorada por industrias preexistentes. Acá hay un depósito de cenizas de la termoeléctrica de Huasco, y hay una serie de instalaciones industriales también que han generado históricamente sobre esta zona procesos de degradación ambiental. Por lo tanto, también en cierta medida lo que busca esta metodología, que hemos denominado modelo de rehabilitación e integración paisajística, es intentar aprovechar la emergencia de un nuevo proyecto industrial minero en este caso, para entenderlo como un espacio de oportunidad para también rehabilitar aquellos impactos previos al desarrollo de esta iniciativa. Aprovechar, como decimos coloquialmente, el pasivo como un activo ambiental, ¿no? Que permita en el fondo esa articulación. Cuando hablamos de las medidas, estas medidas muchas veces no tienen nombre, ¿no? Entonces, porque en definitiva muchas veces son como una especie de acupuntura. Es como cuando uno se saca la mugre, ¿cierto? Y se rajuña entero, entonces vamos poniendo un parche curita al lado del otro. Eso es lo que comúnmente se establece como parte de la dinámica del sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que nosotros hicimos acá fue comprender que para que esto efectivamente tenga un efecto significativo y sinérgico en el paisaje y en las comunidades y en los ecosistemas, tiene que ser efectivamente una articulación más compleja, ¿no? Entonces establecimos un plan, ¿cierto? Y ese plan está asociado a denominar las medidas de mitigación y compensación a partir de ciertos conceptos o nombres que fuimos extrayendo del análisis de la experiencia internacional, de análisis de distintos planes y proyectos que han generado en distintas partes del mundo medidas de mitigación y compensación en situaciones parecidas, no solamente en temas mineros, sino que también en aspectos de vertederos, paisajes en el fondo alterados por cuestiones también industriales, en fin, etc. Y se llegó a determinar estas 6 categorías de estrategias de mitigación y compensación, las cuales comenzamos a articular también con potenciales programas y componentes de lo que podríamos denominar es entonces el plan físico, ¿cierto?, de estas medidas de mitigación y compensación del territorio. En el fondo, lo que intentamos hacer, si lo viéramos bajo una perspectiva simple de diseño, fue intentar operativizar la noción de parque
hace una dimensión vinculada a un plan territorial que pueda en el fondo articular estas distintas medidas de compensación, de mitigación, reparación y compensación. Y para ello en el fondo se establecen estas tres secuencias de intervenciones que tienen que ver básicamente con la clásica denominación de líneas, áreas y puntos, ¿cierto? Sobre las cuales en definitiva todas estas medidas se comienzan a organizar y dan como resultado ya no un cuerpo plagado de parchecuritas, sino que más bien una estructura nueva de ese territorio que intenta en el fondo soslayar los impactos del depósito relave, pero también en el fondo activar esas nuevas potencialidades que ese territorio, esas nuevas y preexistentes potencialidades que el territorio tiene. Se establecen una serie de iniciativas, de proyectos, podríamos decir, específicos, que nosotros también los denominamos proyectos detonantes, y que están relacionados con, en el fondo, generar también aquello que era más sensible en términos del impacto paisajístico, que era la afectación a la accesibilidad al paisaje. No solamente la accesibilidad visual, sino también la capacidad, en definitiva, para las comunidades de la comuna de Huasco, de, en el fondo, recorrer y utilizar, valorar, podríamos decir, este paisaje borde costero, que no solamente por el proyecto del depósito relave, sino que por esta histórica afectación se veía comprometida ya hace ya varios años. Y para eso, en definitiva, se establecen una serie de intervenciones que tienen que ver fundamentalmente con estos ámbitos de circulación, accesibilidad e interpretación de este paisaje a partir de un sistema de equipamiento, ¿cierto?, de, podríamos decir, arquitecturas, y por otra parte también una serie de intervenciones de carácter ecológica que están vinculadas por una parte a lo que se denomina la reposición de suelos y también a la propagación de vegetación endémica, que en este caso está también afectada hace varios años atrás, producto de las cenizas que caían sistemáticamente. Entonces, sumando en definitiva todas estas medidas que se quieren implementar, es que surge y se da forma finalmente a este parque. Lo que yo estoy pasando acá rápidamente tiene que ver con comprender en el fondo el alcance de un proyecto de arquitectura del paisaje que se pone al servicio finalmente de estas medidas de mitigación y compensación. De nuevo, insistiendo en que ya no se leen como elementos autónomos, que son muchas veces de difícil seguimiento y gestión, sino que más bien se, podríamos decir, consolidan o se intentan consolidar bajo una visión más integrada. Para cada uno de los componentes, ¿cierto?, y áreas que contempla este plan, se establecieron permanentemente estas verificaciones, podríamos decir, con ciertos aspectos que el sistema de evaluación de impacto ambiental les fue solicitando, en este caso el proyecto, a nivel del estudio que se presentó, ¿cierto?, del estudio de impacto ambiental que se presentó. Y se generan entonces estas distintas visuales que lo que van buscando hacer es justamente ir dando luces, pistas de cómo en definitiva este proyecto va generando esas medidas en las distintas partes del territorio, ¿no? A partir de, como decíamos, esta visión operativa de un proyecto de paisaje y también de ciertos proyectos más específicos de arquitectura que finalmente buscan articular esta visión integral sobre este territorio afectado. Dentro de los componentes también, como decíamos, está por una parte todo lo que era los sistemas de infraestructura y equipamiento, y por otra parte también todas aquellas medidas que estaban vinculadas a generar esta reposición y esta articulación de las unidades de paisaje desde el punto de vista ecológico, particularmente desde la componente de la vegetación, que es lo que uno puede manejar en principio, ¿cierto? Luego, las otras funciones ecológicas vienen una vez que los sistemas de vegetación muchas veces están preestablecidos en un territorio. Y en ese sentido, se establece una investigación que ha resultado súper interesante sobre la vegetación nativa y la vegetación endémica particularmente de esta área, y que en el fondo busca, a partir de su aplicabilidad en los márgenes de la infraestructura, asumiéndolas también como potenciales corredores ecológicos y en distintas zonas de este proyecto, ¿cierto?, particularmente en torno a los equipamientos y en ciertos lugares también más estratégicos, más aislados, podríamos decir, para resguardar ciertas cualidades de hábitat y de refugio. Se comienza a establecer entonces esta cobertura de suelos que, junto con literalmente tapar el depósito de relave, ¿cierto?, y
mitigar los efectos visuales de la infraestructura, tiene otro componente adicional, que si bien el sistema no lo pedía, porque tal como yo les explicaba hace un momento, la parte ecológica tiene que ver con otras derivaciones de un problema, ¿cierto? En este caso, la capacidad de integrar, en definitiva, estas comunidades de vegetación, estas asociaciones vegetacionales, tiene sin duda esa componente y ese énfasis también ecológico. Entonces se establece esta categorización y esta sistematización de lo que son las distintas áreas en las cuales ese proyecto aplica y que básicamente a nivel esquemático es la que se explica en definitiva en esta planta, ¿no? En donde justamente el depósito rural en sí mismo y las distintas componentes e infraestructuras comienzan a participar como los elementos pioneros de esta revegetación y esta reposición de los suelos, para luego entender que mediante los procesos sucesionales de la ecología, ¿cierto?, de esta zona, este territorio en definitiva va a comenzar a reconfigurarse, o recomponerse, mejor dicho, a partir de esta reconfiguración que hace el proyecto. Y eso era lo que quería también compartirles con ustedes, que en realidad es un proceso abierto, ¿cierto?, que estamos hoy día intentando relacionar con esta dimensión de la evaluación ambiental que, como bien decía Roma en un principio, busca, yo creo, para nosotros, para los arquitectos del paisaje, intentar ser algo más que un mero formulario, ¿no? Y puede constituirse en definitiva como una metodología también para aplicar otras investigaciones y proyectos.